Familia, ¿desayunamos? Dale un fuerte aplauso a Dios, dile gracias Dios por darme la bendición de poder recibir primeramente la vida que tú me entregas y la oportunidad de tener un día más en tu gloria. Amén. Y vamos a preparar nuestro corazón y vamos a tomarnos este tiempo. Fue hermoso como Dios usó el grupo de la adoración y la alabanza, pero quiero que en este momento también tú entres en esa presencia y vengas a Él y le digas: aquí está Dios, mis necesidades, mis problemas, mis angustias, mis temores, todo lo que ha venido a agobiarme durante esta semana, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo hoy fortalezca mi fe, que a través de tu palabra mi esperanza siempre esté en tu Hijo amado Jesús, Padre, anhelando esa segunda venida de tu Hijo amado Cristo. A esta tu casa, Señor, a esta tu iglesia, bendito Rey. Prepara nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento y derrama tu gracia, Padre, en cada corazón. Porque hoy estamos dispuestos, Padre, a recibir tu palabra con amor, con alegría y con gozo, Padre. Quita todo pensamiento, todo cansancio, todo obstáculo, Padre, que había querido impedir, Padre, que yo me presentara hoy a ti, Padre. Hoy tú mereces la honra y la gloria por siempre, Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Y Él tiene el cuidado, siempre, de verdad, en todo momento tiene cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos. Y es tan hermoso y tan maravilloso cuando nosotros aprendemos a vivir a través de su misericordia, a través de su voluntad, porque dice la Biblia que Él tiene planes de bien para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Gloria a Dios, porque es así como debemos de vivir, es así como tú y yo debemos de actuar día a día y en todo momento. Yo sé que algunos de ustedes tienen trabajo, actividades, desarrollos en sus familias, en sus escuelas, pero qué importante es que cuando nosotros aprendemos a transmitir el reflejo de Cristo, entonces vemos la gloria de Dios derramándose en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero suceden muchas cosas, muchos momentos que cuando en nuestra vida se presenta una situación, ahí es cuando a veces nos detenemos, ahí es cuando a veces nos frenamos, ahí es cuando vienen los límites a nuestra vida y eso detiene el crecimiento, eso detiene los planes, eso detiene los proyectos que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a terminar la serie Límites. Estuvimos aprendiendo de qué manera Dios pelea las batallas para que nosotros no nos limitemos en fe, para que nosotros no nos limitemos en conocimiento. Y hoy quiero compartir contigo un punto del cual todo ser humano hemos vivido. No sé si se ha tocado vivir tiempos de temor, tiempos de miedo, tiempo donde vas caminando con confianza, con seguridad, porque Dios pelea tu batalla y Dios va delante de ti, pero viene un obstáculo o viene una prueba a tu vida y empieza a provocar temor, comienza a provocar miedo. Y es importante que cada uno de nosotros aprendamos a vencer ese miedo. Amén. Hoy quiero compartir contigo lo que dice la palabra en el libro de los Salmos. Es un salmo tan maravilloso que quiero que tú lo guardes en tu corazón, para que cuando venga una situación, cuando venga un problema, cuando venga una adversidad, tú puedas declarar esto para tu vida. Amén. Y si me pueden acompañar, no se los pasé en pantalla, pero vamos a iniciar con lo que dice el Salmo 27. Y repite conmigo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados se abalanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen, porque Dios pelea mi batalla. Amén. Dios pelea tu batalla. ¿Sí? No tenemos que temer, no tenemos que intimidarnos, al contrario, nosotros tenemos que creer que Dios pelea nuestras batallas. Estás ahorita en un proceso de miedo porque
tu relación con tu esposa, con tu esposo está deteriorándose, no tengas miedo, el Señor pelea tus batallas. Estás teniendo ahorita una dificultad económica en la cual no encuentras el trabajo adecuado, la suficiente oportunidad de poder proveer para tu casa. Dios es quien provee en tu vida. Cuando viene la enfermedad y tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar a mis hijos desamparados? Dios trae la sanidad, pero lo importante es el aprender a vencer el miedo. Y muchas veces nosotros consideramos que con algunos consejos o algunos métodos los cuales me muestra el mundo puedo salir de ese temor. Te voy a decir algo: nadie es más poderoso que nuestro Dios, y Él es el único que puede quitar ese temor de tu vida. Te lo vuelvo a decir: Dios es el único que puede quitar ese temor de tu vida. El miedo es una emoción que no es bienvenida para los seres humanos. Hay ocasiones que necesitamos que tener temor para poder enfrentar y crecer y madurar, pero error cuando a través del miedo o el temor te encasillas y te paralizas. Es ahí cuando viene la destrucción a tu vida. Muchos de nosotros hemos vivido esos procesos de temor. Temor al que dirán, temor al crecimiento, temor si va a resultar mi matrimonio, temor si estoy en el camino correcto, temor por guiar la vida de mis hijos. En todo momento se presentan esas pruebas de temor, pero mayor es el que vive en nosotros. Y créeme que cada uno de los corazones que hoy estamos aquí en la casa del Señor tenemos que identificar, esto ya viene desde un inicio. Te voy a leer lo que viene en la escritura, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos claramente que Adán y Eva tuvieron unas instrucciones que le dio Dios para que vivieran en esa plenitud de gozo, en esa plenitud en el Edén, lo que Dios les había entregado. Pero fíjate lo que sucedió: vino la desobediencia y ve lo que provocó el temor en los corazones de Adán y Eva. En el Génesis capítulo 3 versículo 8 al versículo 12 nos dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer, o sea Adán y Eva, que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol del fruto que te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Desde ahí comienza el ser humano a vivir el temor. El temor a equivocarte, el temor a no agradar a Dios, el temor a desobedecer las cosas y los planes que Dios tiene perfecto para tu vida. Y tú puedes comenzar a entender por qué yo estoy viviendo este proceso o por qué yo estoy pasando sobre este proceso. Vamos a identificar qué es el miedo. El miedo, si lo pudiésemos definir, se trata de una alteración de ánimo que produce angustia y temor al peligro. Es un estado de ánimo, es un sentimiento, es una emoción que provoca que tu mente esté temerosa ante las situaciones que se están presentando en tu vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde precisamente viene a trabajar nuestra mente las situaciones que se estén presentando, ¿sí? El miedo no se concibe cuando algo malo va a ocurrir, porque cuando tú consideras que algo malo va a ocurrir, entonces provoca preocupación, temor y a veces inseguridad, angustia. ¿Cuántas veces ha venido a tu vida? Y tengo algunos ejemplos. Tengo miedo de que le pase algún accidente a mis hijos. Tengo miedo a que no resulte este negocio en el cual quiero emprender. Me da temor el poder ser parte de ese proyecto. Me da miedo que ya no esté agradándole a mi mujer o a mi esposo. ¿Por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué pensamos de esa manera? Siempre estamos pensando en el temor, atemorizados. Así nos quiere tener el enemigo.
Así nos quiere tener el enemigo, y te vuelvo a repetir lo que acabamos de leer, lo que nos dice Dios a través de su palabra el día de hoy, iglesia, para que tú lo recibas, lo guardes en tu corazón y lo apliques. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Repite conmigo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego, ¿qué más dice? ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, y de quién heme de atemorizarme. Así debe de ser nuestra vida. Momentos precisos que David estaba viviendo en ese momento. Esta escritura me revela, no sabemos si David iba a tener una situación, si David estaba por presentar una batalla o estaba a punto de enfrentarse a Saúl, no sé. Pero ahí podemos nosotros identificar algo muy claro, que en este salmo nos dice que no sabemos en qué situación se encontraba David, pero ese salmo, y escucha bien, es una declaración de victoria en medio de la prueba. Repite conmigo: es la declaración de victoria en mi problema, en mi necesidad, en mi enfermedad, en mi debilidad, en mi temor, para que yo vea la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: aquí estoy, Padre, yo creo esta palabra, yo la aplico y la creo y la hago viva en mi vida. Amén. David nos dice que si vivimos bajo la cobertura de Dios, nada malo nos puede pasar, e incluso lo malo se convierte a bueno. Cuando Dios pelea nuestras batallas, es algo maravilloso, porque entonces, si yo aprendo a confiar, si yo comienzo a creer en lo que la palabra de Dios puede hacer en mi vida, ahí entonces podemos ver la gloria de Dios en nuestros caminos. Ahora, ya que explicamos, ya que entendemos que el miedo puede ser un factor que nos detiene, que nos daña, que nos lastima y a veces hasta nos deja en el olvido, ¿cómo podemos aprender a vencer el miedo? Quiero darte el día de hoy 3 consejos, lo cual la palabra de Dios nos dice. El primero: enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo yo puedo enfrentar mis miedos? Con la palabra de Dios, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo. Y ¿sabes qué? Arranca ese temor, arranca ese miedo, arranca eso que estorba, para que mi corazón esté alineado al corazón de Dios. Pero es importante creer que Él pelea mis batallas. Es importante creer el poder que tiene la palabra de Dios, lo grande y poderoso que Él es. No es solamente un libro, sino es la misma palabra, la misma voz de Dios. Y que aquí anoté esto, que transmite paz, esperanza, fe, valor, autoridad para cada uno de los que lo buscamos. ¿Necesitamos fe? Vengamos a la palabra. ¿Necesitamos esperanza? Vengamos a la palabra. ¿Necesitamos fortaleza? Vengamos a la palabra. Pero es importante creer el poder de la palabra. Todo lo que Dios ha hecho a través de su palabra, ha hecho a través de su voz. Y quiero ponerte claramente un ejemplo. Podemos ver nosotros la energía, la luz. Para que llegue la energía precisamente a estas lámparas se necesita un cable, el cual es un conducto por el cual tiene que llegar la energía. De igual manera, la palabra de Dios, nosotros somos ese cable por el cual la energía de Dios, cuando la palabra de Dios habla en nuestra vida, entonces se convierte en luz y entonces transmitimos su poder. Es algo tan precioso y maravilloso, pero si hay temor, ¿cómo voy a hacer ese canal de comunicación de parte de Dios? La obra de Dios no solamente es a través de su palabra, sino pone palabras en tu corazón para que las creas, para que las atesores y las transmitas con fe y con conocimiento de su palabra. Muchas veces nosotros consideramos que no estamos preparados, que todo lo que estamos viviendo lo tenemos que sufrir o que vivir. Dios tiene planes de bien para nosotros, sus hijos. Las decisiones que a veces nos han afectado y nos han dañado son las decisiones que tú mismo has decidido. Tú mismo has decidido creerle tanto a ese problema. Tú mismo has decidido creerle tanto a esa situación. Tú mismo te has ahogado en un vaso de agua totalmente por las circunstancias y creer lo que la mente está hablando a tu vida y a tu corazón. Y hoy la palabra de Dios te dice: hoy Dios tiene una palabra perfecta para tu vida. Amén. ¿Tú lo crees?
Yo lo creo. Fíjate lo que dice su palabra a través del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 1 al 11. Perdón, versículo 10 al 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace germinar y producir, y da la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y hará prosperar en aquello para que la envíe. Wow. Cuando yo creo esta palabra, cuando yo entiendo lo que está haciendo la palabra de Dios, dice la Biblia que entonces es como esa lluvia que no regresa a su lugar, sino la palabra de Dios viene a mi vida, rocía mi corazón, rocía y lava mi mente para que dé fruto, un fruto maravilloso. Y ese fruto comienza a provocar fe, esperanza, conocimiento, fortaleza, dirección a mi vida. Y entonces el temor, yo puedo decirle: no tienes parte en mi vida, no tienes que hacer nada en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en lo que Dios está haciendo en mi vida, porque Dios está limpiando, por eso está germinando. Dáselo fuerte al Señor. Dios desea bendecir tu vida y a los que te rodean, y por ello necesita que tu boca hable palabra de bendición. ¿Sabes qué hermoso es cuando tú llegas como un hijo con tu padre y que él o ella tenga una bendición para ti? Que te diga: Dios te bendiga, excelente día en las manos del Señor. Qué diferente saldría tu hijo con esas palabras. Que no salga con un temor que tú le impones y le digas: ¿sabes qué? Ten cuidado, no te vayas por ese camino. Ten cuidado porque si te vas en ese taxi, ten cuidado. Y entonces comienzas a llenarlos de temores, de temores, de temores y de temores. Pero cuando nosotros declaramos la palabra de Dios en la vida de nuestros seres amados, créeme lo que será un rema, será un poder maravilloso que transforma la vida de aquellos. Por eso es importante que de tu boca salga bendición. Dice la Biblia que de nuestra boca es como esa fuente, ¿no? Que sale agua puerca o agua sucia o agua limpia. De nuestra boca debe salir siempre palabra de bendición. Amén. Otra escritura en la cual podemos nosotros identificar que la palabra de Dios tiene poder, lo podemos ver a través del Hijo de Dios, de Jesús. En el capítulo 4 de Mateo se relata la historia de la tentación del enemigo hacia Jesús. Nos dice la Biblia en Mateo 4, versículo 3 al 4, dice: el tentador, o sea, el enemigo, se le acercó a Jesús y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? Dice: escrito está. O sea, la palabra de Dios ya tenía el poder. Estaba dándole poder, autoridad a Jesús para poder reprender al enemigo y decirle: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación, una adversidad o una necesidad, hay que venir a la palabra de Dios para que Él entregue conocimiento, para que Él entregue fe y tú puedas declarar en tu vida el poder de la palabra de Dios. Eso estaba mostrándole Jesús al enemigo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es así cuando tú puedes ver esos momentos de enfermedad, esos momentos de dificultad, esos momentos de tristeza en los cuales te han gobernado, te han sometido, es más, hasta te han destruido. No sé si tú te has dado cuenta que cuando hay temor envejecemos más rápido, porque se viene una carga de años, se viene una carga de problemas, se viene una carga de ansiedades, una carga de situaciones que lo único que provoca es que tú vivas totalmente cargado, cansado. Por eso nosotros debemos de aprender a vivir. Aquí el Señor Jesús trata de revelarnos que la palabra que Él estaba transmitiendo al enemigo era un rema, que significaba palabra revelada por Dios. Y eso es lo que tú debes de aplicar. Cuando estés tú en ese momento, estás teniendo un dolor de cabeza o estás teniendo un dolor de cuerpo, declara: en el nombre del Señor Jesús, tu sangre preciosa me puede sanar. Y yo lo creo.
Cuando estás en un problema, en una dificultad, en una situación, tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios nos está diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que yo envío en el momento oportuno para tu circunstancia, para tu necesidad, para tu situación, para todo aquello que ha venido a agobiarte, a cansarte, a lastimarte. Aquí está mi palabra, ahí están sus promesas que están siendo siempre sí y son amén. Amén. Yo lo creo, no sé tú, pero yo lo creo. Cuando su palabra comienza a provocar en mí un cambio, una transformación, entonces la palabra está obrando. Pero si la palabra está siendo en mi vida algo solamente que entra y sale, tenemos que tener cuidado, identificar qué es lo que está provocando. La misma escritura nos dice que tierra es mi corazón. Es una tierra fértil, es una tierra preparada, lista a recibir la semilla para que dé fruto y fruto abundante. O es esa tierra donde cae la palabra y cae en espinos, o cae en pedregales, o cae junto al camino. ¿Cómo está tu corazón? Cuando hay temor, mira, cuando hay temor, está desenfocada la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque el temor comienza a trabajar en tus pensamientos y tus pensamientos comienzan a distraer tu enfoque, y cuando hay desenfoque no hay dirección en nuestra vida. Así de sencillo es. Porque estaba yo investigando el ser humano, cuántos pensamientos tiene el día. No hay una medida, no hay una métrica, pero tú te puedes imaginar que durante 24 horas del día dormimos 8. ¿Cuánto nos quedan? 16. 16 horas en las cuales podemos tener más de 1000 pensamientos. Y si esos pensamientos son invadidos de miedo, ¿cómo sería nuestra vida? De tristeza, de amargura, de daño, de destrucción, de dolor. Aprendamos a vencer ese miedo. Por eso Dios nos dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque mi vida no puede ser una vida que solamente piense en el miedo, piense en el temor y esté ahí solamente llena de pensamientos, pensamientos que taladran mi mente, pensamientos que taladran mi vida, pensamientos que me llevan a la derrota. Y eso me tiene enclaustrado o enclaustrada en una cama, en un sofá, en un lugar, pensando solamente en qué momento voy a salir de esa situación. Pero la palabra de Dios tiene ese gran poder y necesitamos conocer cuál es la palabra viva y eficaz que cada uno de nosotros necesitamos. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, primer consejo fue que aprendamos cada uno de nosotros a enfrentar nuestros miedos con la palabra de Dios. Segundo consejo, somete tus pensamientos a Dios. ¿Cómo puedo someter mis pensamientos a Dios? Anota esa escritura, Proverbios 10:24. Proverbios 10:24 nos dice: lo que el malvado teme, eso le ocurre, pero lo que el justo desea, eso recibe. Sé un hombre, sé una mujer justa que aprende a vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando yo aprendo a vivir conforme a lo que Dios desea, me muestra, me enseña a que yo comience a caminar siendo un hombre, una mujer justa conforme a la palabra de Dios, entonces recibiré lo que Dios tiene para mí. Pero si yo soy una persona temerosa que solamente piensa en el mal, en los daños, en los problemas, en las dificultades, en por qué los demás sí reciben, por qué los demás sí tienen, entonces yo estoy convirtiendo mi corazón en un corazón malvado que solamente está temeroso. Temeroso a las situaciones, temeroso a las circunstancias, y no he aprendido a someter los pensamientos. ¿Cómo yo puedo someter a mis pensamientos? Bien claro, llenar nuestra mente con pensamientos correctos de Dios. Así de sencillo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que Dios me puso a hacer en este hogar, en esta familia, en este trabajo, en este ministerio, en donde Él me ha puesto? Dice que todos los planes de parte de Dios son sí y son amén, o sea, son correctos.
Si Dios te puso en ese trabajo y no te has desarrollado, primero analiza tu capacidad, tu desenvolvimiento y tu credibilidad en lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros estamos, como dice Proverbios, versículo 10:24, dice que los malvados temen, eso les va a ocurrir. Lo que pensamos, mira, lo que pensamos, eso es fundamental, porque lo que pensamos define lo que somos. Ay, sí me dolió a mí. Yo dije, ay, caray, ¿cómo es esto, Señor? Sí, si yo pienso que no tengo capacidad para ser un buen padre de familia, entonces soy una persona mediocre. Si yo pienso que no tengo la capacidad para enfrentar la adversidad, soy una persona de derrotas. Si yo pienso que no tengo la facultad para salir adelante, entonces, ¿qué soy? Lo que yo pienso demuestra y refleja lo que yo soy. Voltea con el que está a tu lado y regala una sonrisa y dile: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Piénsalo, créelo y decláralo para tu vida. En lo que somos es lo que hemos formado, es lo que hemos pensado y es lo que hemos creído. Porque cuando yo vine por primera vez a los pies de Cristo Jesús, yo venía con una mentalidad totalmente destrozada, dañada, lastimada. Mis pensamientos eran totalmente contrarios a lo que la palabra de Dios nos revela y nos dice. Yo llegué aquí con una necesidad. Es más, ¿conocen o han escuchado algo la historia del Pípila? Los invito, no soy de Guanajuato, cuando gustan allá en Guanajuato, allá está una estatua allá en un cerro. Bueno, así me sentía yo. Un hombre con una losa de problemas, con una losa de dificultades, con una losa de todo. Todo venía. Y claro que venía con temor, claro que venía con miedos, claro que venía con inseguridades. Así como me ves aquí, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque yo era un hombre celoso, yo era un hombre posesivo, yo era un hombre que no podía estar en paz, porque mi mente siempre estaba buscando hacer lo equivocado, lo incorrecto. Pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, yo vine a conocer la verdad y la verdad me hizo libre. Pero ¿sabes qué fue? Su palabra. Su palabra fue la que me transformó, fue la que me dio nueva vida, nueva esperanza. Y dije, wow, ese temor de inseguridad, de pensar en que alguien más iba a enamorar a mi esposa, me dio la capacidad, la habilidad y el conocimiento para yo enamorarla más, para yo entregarle lo mejor. En el momento que yo veía que mis hijos ya no me estaban obedeciendo, ya no estaban a lo mejor siguiendo mi ejemplo, porque era un ejemplo incorrecto, entonces Dios comenzó a transformar mi vida y me dijo: hey, Martín, ¿qué estás haciendo? Si tú tienes que ser un padre amoroso, un padre respetable, un padre que primero me ama a mí. Y entonces mis hijos comenzaron a ver todo eso. Y así te puedo decir excelentes cambios que el Señor hizo conmigo y que puede hacer contigo. Pero es aprender a quitar esos pensamientos que han perturbado durante años y, ¿sabes?, se convierten en cárceles, se convierten en ataduras. Muchas veces vivimos atados a un pasado por temor a no crecer, por temor a no fallarle, por temor a no lastimar. No, nosotros mismos nos tomamos del pecado, nosotros mismos nos tomamos del pasado. Soltémonos. El Señor nos dice con su palabra que te seas libre, libre en el nombre del Señor Jesús. Eso quiere traer a tu vida y a tu corazón en todo momento. Necesitamos luchar para guardar nuestros pensamientos puros. A menudo nuestros pensamientos tienen que ser enfocados en la palabra de Dios. Claro, todos tenemos trabajo. Yo no te estoy diciendo no te ocupes en tu trabajo y solamente piensa. No, tienes que estar enfocado en tu trabajo, pero tus pensamientos llenos de la palabra de Dios. Es muy diferente. Aquellos que están en una máquina o desenvolviéndose en un vehículo, puedes estar manejando, pero tu mente puede estar pensando la obra perfecta que Dios tiene para ti. Una ocasión, cuando iba a mi casa, yo venía muy molesto por algo que le había pedido a mi esposa. No ahorita, hace tiempo. Y venía ya mi mente maquinando: ¿qué le voy a decir a Ivette? ¿Y de qué manera la voy a regañar? ¿Y de qué manera voy a hacer esto? Entonces llega la maravillosa palabra de Dios y comienzo a decir:
Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. ¿Y sabes cómo llegué? Totalmente transformado. En un trayecto de 15 minutos. La palabra tiene poder, pero muchas veces no queremos recibir o escuchar la palabra en nuestras vidas porque no nos gusta la transformación, nos cuesta trabajo y decimos no, prefiero vivir en mi mentira, prefiero vivir en mis temores, que al cabo considero que la manera de hablar me hace fuerte. Y otro punto que muchas veces encontramos en la debilidad y en el temor, ¿sabes cuáles son? Los insultos. Para aquellos que se sienten muy Juanas, bueno, aquellos que se sienten muy valentonados, o aquellas Juanas Gallo que se sienten muy bravas, las palabras que salen de tu boca, créemelo, cuando vienen mal encaminadas, no van a penetrar ni van a hacer daño a los hijos de Dios. Amén. A los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tenemos a alguien que pelea por nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Necesitamos guardar nuestros pensamientos. Gloria a ti, Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 10, versículo 4 al 5, una estrategia por si alguien te ofende, te lastima, o si alguien quiere herirte y quiere tenerte en tristeza. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos a toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está el secreto: tener nuestros pensamientos en la cautividad de Cristo. ¿Cómo es esto, pastor? Filipenses 4:8 dice: en fin, hermanos, piensen, y ahí está la estrategia. ¿Cómo puedo tener yo cautiva mi mente en la palabra de Dios? Aquí está el ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Todo lo que yo piense, dice, debe de ser verdadero. Repite conmigo: todo lo que yo piense tiene que ser verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tienen en alguna virtud, en los que son dignos de reconocimiento, y mantengan su mente ocupada. Cuando yo ocupo mi mente en las cosas de Dios, no hay lugar para el temor. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer y cómo puedo tener yo cautiva mi mente en la palabra de Dios? Pensando lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso y lo admirable que Dios es para nosotros. Es así de sencillo. Queremos a veces llenarnos de tantas dificultades, problemas, angustias, que si está sucediendo algo en el otro lado del mundo y eso va a venir a afectar a mí, y ya estás muerto de miedo por si va a subir la gasolina, si no va a subir, si se está presentando esto, si se va presentando lo otro. Ocupa tu mente. Por eso te expliqué que esas 16 horas que tú tienes de vida, cuando tú laboras, trabajas o lo que tú realices, mantén tu mente ocupada. Cuando nuestra mente se convierte en un nido donde esos pájaros, esos malos pensamientos están anidando, hey, te vas a equivocar, hey, no te obedecen, hey, no están cambiando, hey, realmente no eres así. Tú misma estás ocupando esa mente de falsos pensamientos, y Dios desea que tus pensamientos sean llenos de la palabra de Dios. Y por último, tercer punto, actúa en fe. El miedo tiende a paralizarnos y por lo tanto es una solución contraria a lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que movernos. El miedo paraliza. No sé si te ha sucedido cuando ves un perro feroz, no sé la raza que tú quieras identificar, pero cuando un perro te va a atacar, lo que provoca es un impacto, y tu reacción es de temor, de miedo, y muchas veces te paralizas. Pero Dios te dice: no te detengas, actúa, piensa, reacciona ante las situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver, David no tuvo miedo de enfrentarse al gigante Goliat.
Pero ¿por qué? Porque sabía que Dios estaba peleando su batalla. Moisés no tuvo miedo al dirigir al pueblo de Israel al camino de la libertad. Pero ¿qué decidió? Obedecer lo que Dios estaba mostrándole. Y Jesús no tuvo miedo antes de ir a la cruz para sufrir el sacrificio por ti y por mí, porque sabía que a donde el lugar que le esperaba era esa vida maravillosa, ese regresar y esa oportunidad de estar con el Padre día a día. ¿Qué nos limita hoy en día? ¿Qué nos detiene hoy en día para no creer y no vivir atemorizados? Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya conoces Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo camino por fe. Yo creo que Dios está entregándome las llaves para poder solucionar mis problemas, la manera de cómo enfrentar la enfermedad, la posibilidad de creer que Él pelea mis batallas. Isaías 41:10 dice: no temas, yo estoy contigo. Y eso es lo que tú y yo debemos de pensar cuando venga el temor. No temer, porque tú estás conmigo. No desmayemos, porque tú eres nuestro Dios, que te esfuerzas. Siempre nos ayudarás y siempre nos sustentarás con tu diestra de justicia. Entonces, si esa es una promesa para cada uno de nosotros, ¿por qué ha venido a agobiar el miedo a tu corazón? ¿Por qué ha venido a agobiar el temor a tu vida y a tu corazón? He entendido algo de parte de Dios. Hay dos maneras de cómo temer. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un temor reverente, es un temor a no equivocarnos, es un temor a agradar a Dios. Y yo del temor que te estoy hablando el día de hoy es el temor que te paraliza, que te obstruye, que te detiene, que te destruye. No confundamos, porque muchas veces decimos: bueno, aquí habla la Biblia que tengo que temer a Jehová. Sí, obedece sus estatutos, camina conforme a lo que Él te está diciendo. Pero cuando tú le temes a las circunstancias que estás viviendo, entonces estás cayendo en el error para destruir tu vida. Y esto me lleva a esta conclusión. Grupo de alabanza, si me puede apoyar. Se trata de trascender a nuestros miedos. Muchas veces el miedo siempre te va a acompañar. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer crecer. La única manera de liberarte del miedo es afrontándolo, enfrentándolo y deseando que desaparezca de tu vida. No eres el único que tiene miedo. Todos los seres humanos han vivido el miedo. Y la única manera de ser feliz es vivir una vida sin miedos. Wow, cuando yo dije: ¿cómo puedo vivir de esa manera, Señor? ¿Cómo puedo caminar de esa manera? Y vamos a leer por último, creo que no lo tiene en pantalla, el Salmo 27. Aquí lo tengo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, o cuando mis enemigos y adversarios me atacan, ¿son ellos los que tropiezan y caen? Aun cuando un ejército, otra versión dice, acampe contra mí, no temeré. Mi corazón, aun cuando la guerra estalle contra mí, mantendré confianza. Y aquí dice claramente: una sola cosa te pido, Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Cuando yo deseo, gloria a Dios, cuando yo deseo habitar todos los días de mi vida en la presencia del Señor, es porque he aprendido que a mis pensamientos de temor, eliminarlos de mi vida.
y decir: tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi ayuda, tú eres mi proveedor, tú eres mi medicina, tú eres quien sacia mi hambre, tú eres el gran yo soy en mi vida. Y entonces podré ver cómo todos esos pensamientos que han invadido de temor durante años comienzan a destruirse, a desmoronarse. Y esas cadenas podrán comenzar a caer. Y todas esas ataduras que tú decías: es que yo no me atrevía a hacer esto. Es más, yo no me atrevía a enfrentar esta situación porque pensaba que no le iba a agradar lo que yo iba a hablar. Pero Dios te da poder y autoridad para poder hablar verdad. Y entonces es diferente. Esas veces que tú dices: le voy a decir a esta persona hasta de acá se va a morir. No. El Espíritu Santo te dará las palabras correctas para poder decir: las cosas no son así. Yo considero que eso no es lo correcto. La palabra me ha revelado que eso no es lo correcto. Mi opinión es esta y ya no quiero vivir más en temor. Y entonces cambia el panorama. Cuando nosotros guiamos la vida de nuestros hijos de una manera conforme a la palabra de Dios, créemelo, que tiempos formidables disfrutarás durante toda tu vida al lado de tus hijos. Al lado de tus hijos. Yo lo estoy viviendo. Nos hicieron favor de estar conviviendo esta semana con Moni, con Francisco. Disfrutamos una tarde tan hermosa, pero aprendí a quitar ese temor de no tener diferencias con mi hijo. Hubo un proceso en nuestra vida, hubo un cambio en nuestra vida y hubo un amor tan grande que la palabra de Dios transformó en mi vida. Y hasta ahorita te puedo decir: el tiempo maravilloso que estoy disfrutando con ellos es gracias al amor y a la palabra de Dios. Amén. Por último, has batallado por trabajo, economía, pensamientos oscuros que han venido de que no eres alguien apto para desarrollar esa actividad, o simplemente no se te ha dado la oportunidad, y a lo mejor viene una oportunidad por parte del enemigo a quererte mostrar el enriquecimiento ilícito. Yo también lo viví. Yo también me enfrenté ante esa situación. Pero tuve bien presente dos cosas. La primera, el consejo de mi padre: jamás tomes lo que no es tuyo. Eso es robar. ¿Y sabes? Es un mandamiento: no robarás. Eso me lo dijo mi padre. Ya en la edad adulta había posibilidades de tomar lo que no era mío. Pero vino la palabra de Dios, quitó mi pensamiento, quitó mis límites, quitó mi miedo. Y te voy a decir, para la gloria de Dios, ahorita soy más que vencedor, porque tengo lo que necesito para la gloria de Dios. Y puedo bendecir a los que me bendicen. Amén. Entonces, qué importante es creer. Dáselo fuerte. Sí. Porque muchas veces nos cuesta trabajo creer. Yo no necesito opulencia. Yo lo que necesito es su gracia, su amor, su provisión y su misericordia para poder vivir de una manera libre de miedos y de problemas y temores, de ansiedades y de dificultades. Si tú el día de hoy has sentido ese cambio en tu corazón, te voy a pedir que te pongas de pie, o vamos a ponernos todos de pie. Y si tú me permites orar antes de entrar en ese tiempo de adoración, declaremos en nuestra vida, en el nombre del Señor Jesús, que su palabra ha sido un rema en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que eres tú, Señor, Dios todopoderoso, Rey eterno y soberano, quien ha quitado todo pensamiento de temor, ha quitado todo aquello que había atado a mi vida pasada,
vivir, Señor, en palabras que no eran gratas para ti, que habían sido mentiras y engaños, Padre, que me habían tenido sumergido en depresión, que me habían tenido sumergido en pesimismo, que me habían tenido sumergido, Padre, en todo aquello, Padre, que había provocado daño a mi vida y a mi familia, Dios. Hoy declaramos que tu palabra, Dios, ha sido un rema en nuestras vidas, y así como lo mencionó tu Hijo amado Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Hoy, Padre, declaramos que tu palabra transformará nuestros pensamientos, que tu palabra, Dios, transformará mi hogar, transformará mi trabajo, transformará mi salud, transformará a todos aquellos, Padre, que yo amo, y aquellos, Padre, que caminan en tu palabra y en tu verdad. Bendito Rey, Dios Padre y eterno, hoy estamos aquí en tu presencia, viendo, Señor, cómo tu obra, Señor Jesús, que tú has iniciado en los corazones de cada uno de ellos, Padre, y en la vida de nosotros, transformará, Señor, nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir. Quita todo temor, quita todo miedo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Y su iglesia dice amén. Dios les bendiga, familia. Excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.